Bien, compañeros, el día de hoy vamos a ver un nuevo tema de gramática. Es un tema muy importante, es un tema básico para aprender inglés. El tema es el presente simple, ¿ok? Esta es, repito, la base para aprender el idioma porque después van a ver el pasado simple, el futuro, el presente perfecto, etc. Entonces es importante que aprendan este tema de gramática, ¿ok? Vamos a ver el uso del presente simple, cómo hacemos una pregunta en presente simple, cómo hacemos una oración en presente simple, cómo negamos algo en presente simple y las excepciones sobre cómo conjugar un verbo en presente simple. Como siempre, comenzamos la clase en inglés haciendo pausas para explicarlo en español a fin de que quede claro el tema. So, our topic today will be the simple present, right? That is going to be our topic. I'm going to write the title here on the chalkboard and then we are going to begin. So, our topic the first thing that we have to understand is when we are going to use the simple present, right? When we have to use the simple present. And we are going to use the simple present for talk about our daily routine, things that we do every day in the weekend or on weekends, alright? That's the first thing that you have to understand. We are going to use, again, the simple present for talk about our daily routine. I'm going to write in the chalkboard an example of how can we use the simple present, right? If someone made this question, for example, what do you do on Mondays? If someone made that question, what do you do on Mondays? That will be Alright, that's my question. What do you do on Mondays, right? What do you do on Monday? How can I answer this question? This person is making a question about my daily routine, alright? My daily routine, and I'm going to answer that by using the simple present. That will be so you have to write this on your notebook, right? It will be important if you write this on your notebook. So that's how do we answer by using the simple present. What do you do on Mondays? Well, first I wake up and take a shower. Then I comb my hair and get dressed. Later I eat my breakfast, brush my teeth, and I take the bus to the high school. Right? That will be.
by using the simple present, right? Esta es la forma de utilizar el presente simple. Este es el uso del presente simple para nuestra rutina diaria, ¿ok? Para nuestra rutina diaria. I'm going to write that over here. Right? So, simple present, our daily routine, things that we do every day. Like this example, right? And I go to the high school where I study most of the time, right? Vamos a utilizarlo para hablar de nuestra rutina, cosas que hacemos en la vida cotidiana, ¿okay? ¿Qué es lo que haces todos los lunes? Bueno, generalmente los lunes hago esto, ¿ok? Now, how do we write a sentence by using the simple present? I'm going to erase this, copy that on your notebook, and then I'm going to give you the clue. How do we write a sentence by using the simple present? Pasen esto a su cuaderno, por favor. Voy a borrarlo para ver cómo escribir una oración en presente simple. Alright? But just remember, daily routine and simple present together. Esta es la clave. Nuestras rutinas o nuestro día a día utilizamos presente simple. So, how do we write a sentence by using the simple present? How do we write a sentence using the simple present? I'm going to write that in the chalkboard, right? So, this is how do we write a sentence by using the simple present, right? ¿Cómo escribimos una oración utilizando el presente simple? Es bastante sencillo. Ocupamos pronombre personal, un tema que ya vimos, que ya aprendimos, nuestro verbo en infinitivo y nuestro complemento, ¿ok? Now, there is an exception that you have to understand. That is going to be the thing that we have to learn today. Va a haber una excepción a esta regla que voy a explicar a continuación. Simple present. If we have the personal pronouns Alright? Over here, what do we have? We have the personal pronouns I, you, we, and they. Right? If we have those personal pronouns, our verb is going to be in infinitive. I play. And then our complement. Football on Sundays. Right? What happens if we have the personal pronouns but this is the exception, alright? This is the key. If we have the personal pronouns he, she, or it, we have to add an S in our verb, right? We have to change this. And how do we write a sentence by using those personal pronouns? It will be
if I have he, she, or it, I have to add an S, right, in my verb, and that's the only thing that we have to change, right? So, in Spanish, that will be, vamos a explicar en español, tal y como lo ven en su libro. El presente simple tiene una excepción sobre cómo conjugamos un verbo, ¿ok? Con los pronombres personales, yo, tú, nosotros, ustedes, vamos a dejar nuestro verbo en infinitivo, es decir, no vamos a conjugar el verbo y la oración sigue tal cual. Pronombre personal, verbo en infinitivo y complemento. El caso es que cuando tengamos los pronombres personales, él, ella, eso, tenemos que añadir una S al verbo para hacer la correcta conjugación. He plays football on Sundays, right? He plays football on Sunday. Ahora, para ver el tema de las preguntas. How do we write a question by using the simple present? ¿Cómo hacemos una pregunta utilizando el presente simple? ¿Qué? Now, if I have the personal pronouns I, you, we, or they, I have to make this question. What do you do on Friday? What do we do on Friday? Or what do they do on Friday? You get it? You just have to use this do, right? Cuando tenemos los pronombres personales que están aquí, ¿no? Que ya expliqué, para hacer nuestra pregunta utilizaremos el verbo do sin conjugar o sin añadir nada. Vamos a dejarlo tal cual. La excepción viene cuando tenemos los pronombres personales he, she, or it. And how do we are going to make that change? Pues el cambio realmente es mínimo, ¿no? We just have to add we just have to add E and S. What does he do on Monday? What does she do? Or what does it does? Alright? What does he do on Mondays? And that's the only thing that we have to change, right? That's the only thing that we have to change. Esa es la forma que tenemos para hacer la pregunta. Recuerden, lo único que hay que aprender es diferenciar pronombres personales he, she or it, does. Pronombres personales I, you or we or they, do. Agregamos S a nuestro verbo si tenemos los pronombres personales he, she or it. Now, we are going to learn the exception to this rule. Ahora vamos a aprender la excepción a esta regla, ¿ok? Ya aprendimos que hay que añadir S a la mayoría de los verbos cuando tenemos los pronombres personales he, she or it. Vamos a aprender la excepción a esta regla, right? I'm going to copy this on your notebook, right? And then I'm going to erase it. Igual copio en el cuaderno para borrar. So, if we have, for example,
Now, this sentence right here is simple present, right? I kissed my girlfriend in the park. Yo beso a mi novia en el parque, right? If we have this kind of verbs, I mean, if we have an X or SS or Z or SH or GO at the end, we have to add ES, right? We have to add that. Si tenemos verbos que terminen en SH, Z, SS, X, O, tenemos que agregar ES si la persona de la oración son los pronombres personales que ya aprendimos. Right? If we have the personal pronouns he, she, or it, we have to add es at the end of our verb. We have to combine the verb. Si tenemos estos pronombres personales, tendremos que agregar es en los verbos que tengan estas terminaciones, ¿ok? Va a haber más diferencias o más excepciones en cuanto a los verbos, pero los van a ir aprendiendo poco a poco, porque hay muchos verbos en inglés, ¿no? El tema es que aprendan o que entiendan por qué se agrega es o por qué tenemos una s al final de los verbos cuando utilizamos estos pronombres personales. Otro verbo, por ejemplo, sería watch, right? Like to watch. And how do we make this sentence? Vamos a poner este ejemplo. En el verbo kiss that ends SS, we are using the personal pronoun he. So we have to add es at the end. Como ven en este ejemplo, al tener el verbo besar, que termina en SS, utilizamos el pronombre personal él. Así que tenemos que añadir es a nuestra conjugación del verbo para que quede así. He kisses his girlfriend. I watch TV or I watch Netflix. Yo veo la televisión, yo veo Netflix. Si tenemos que utilizar un pronombre personal como she, we have to write it. He watches TV, right? She watches TV. Or he fixes his own problems. El verbo arreglar. I fix my own car. Yo arreglo mi propio carro. Si utilizamos un pronombre personal, que es la excepción a la regla, he, she, or it. For example, he fixes his own problems. Él arregla sus propios problemas. Agregando es a la conjugación del verbo. ¿Ok? Entonces, la clave es fijarse en estas terminaciones, ¿ok? Estas terminaciones son las que nos dan la pauta para saber si, como en el primer ejemplo del verbo jugar, play, solo agregamos una S. I play football on Monday. He plays football on Monday. O si tenemos que agregar ES dependiendo de la terminación del verbo, ¿ok? Entonces recuerden, verbos que tengan estas terminaciones agregaremos ES. Aunque hay muchos, los van a ir aprendiendo poco a poco. Ahora, vamos a aprender otra excepción a la regla de la conjugación al utilizar estos pronombres personales. Hay una más que tenemos que aprender. Alright? And I'm going to write it here in the chalkboard.
if I write this sentence right here, I study grammar. I study grammar. Yo estudio gramática. ¿Ok? Recuerdo que no tengo que añadir nada porque mi pronombre personal es I, you, we or they. No está dentro de la excepción. ¿Qué va a pasar si utilizo un pronombre personal como he, she or it? Now, at the end we have this word, why. Tenemos una Y al final de nuestra palabra, ¿ok? And before that, we have another word, right? Tenemos nuestra Y y antes de la Y tenemos otra letra. Aquí tenemos nuestra Y, sin embargo hay un cambio. Antes de la Y tenemos una vocal. ¿Ok? Esta es la clave. Si utilizo pronombres personales he, she or it y tengo una Y en mi verbo, tengo que ver. Antes de la Y tengo vocal, no tengo vocal, voy a hacer una conjugación. Antes de la Y tengo una vocal, entonces mi conjugación va a cambiar. Repito, solo utilizando he, she or it, right? And how will be the example? How will be the example? To study. He studies French. Studies French, alright? We have to change Y for E, for I-E-S. For I-E-S, alright? Tenemos que cambiar nuestra Y del final por I-E-S, ¿ok? Por esa terminación. He studies French. He studies French. Entonces recuerden, puede haber muchos verbos que tengan esta terminación Y y que no tenga vocal al final. Si no tiene vocal al final, vamos a cambiar la Y por esto, I-E-S. He studies French. ¿Qué pasa en nuestro siguiente ejemplo? Tenemos una Y y tenemos una vocal. We are going to make just a small change. This is going to be our change, right? If we have a vowel before our Y, we just have to add S at the end of the word, and that's done. That's the only thing we have to do. Si tenemos una vocal antes de la Y, solamente tenemos que agregar una S. Repito, esta es una excepción en el presente simple para hablar de los pronombres personales he, she or it. ¿Ok? Recuerden, las terminaciones de los verbos, cuando haya verbos irregulares, por decirlo de alguna forma, to go, I go to the park, but he goes to the park. O añadir una ES, solamente una S, o fijarnos, vocal, Y, cambio. Y y vocal, añado. Y y no vocal, cambio. Okay? I-E-S. Now, at the end we have another topic in our book that it is something really simple. How do we make a negative sentence by using the simple present, right? El último tema de gramática que viene en esta lección es cómo negamos una oración al utilizar el presente simple. Es algo también sencillo. Vamos a aprender una fórmula. What do we need? Again,
what do we have right here? We have the personal pronoun. We have our verb and we have our complement, right? So, I do my homework. In the computer, for example. I do my homework in the computer, right? Affirmative. How do we change this? I do not do my homework. Or together, I don't. O la contracción. I don't do my homework. Again, the same thing. When we have the personal pronouns he, she, or it, igual cuando tengamos estos pronombres personales, tendremos que cambiar y añadir esta terminación que ya aprendimos. ES, ¿ok? He does his homework. Or the contraction, he does not do his homework. Or the contraction o la contracción que viene en nuestro libro, he doesn't do his homework, right? And that's how are we going to use the simple present, right? How do we make a question? How do we change and how do we make a contraction, right? ¿Cómo hacemos la pregunta utilizando el presente simple? Solo hay que invertir nuestro orden entre el verbo y el pronombre personal. I do my homework. Do I do my homework? Right? Solo hay que invertir para hacer la pregunta. Just have to change this, alright? If I made a question, do you, does, she, recuerden, solo hay que invertir el orden al hacer la pregunta, ¿ok? Solo hay que invertir el orden entre el verbo y el pronombre personal. Does she do her homework? Y es una pregunta. Yes, she does. Right? Do you do your homework? Solo hay que invertir el orden, ¿ok? Para hacer una oración afirmativa, pronombre personal y después el verbo do y complemento. Para hacer una pregunta, verbo do y después pronombre personal. She does her homework. Does she does her homework? Yeah? Does she does her homework? And that's the only thing that you have to understand, right? So, again, in Spanish everything. We are going to use the simple present for talk about our daily routine. And you just have to remember the exception that we have in the verbs that we have to combine. And that's pretty much the only thing that you have to understand about the simple present. Bueno, esa fue la explicación del presente simple. Estúdienlo porque después vamos a ver el presente continuo, ¿ok?
y estamos ya más o menos a un mes de acabar el semestre, ¿no? Si las cosas no cambian. Para rutinas, ok, presente simple para mis rutinas, y recuerden la excepción sobre cómo conjugamos un verbo y cómo hacemos una oración, cómo hacemos una pregunta y cómo hacemos la contracción utilizando el presente simple. Eso sería todo por hoy y nos vemos en el presente continuo.